Bienvenidos a este video. Esta vez analizaremos los diferentes planes que tienen las blancas contra la defensa francesa. La defensa francesa se forma después de las jugadas E4, E6, D4 y D5. Las blancas ocupan el centro y las negras contragolpean con la jugada D5. Tenemos 4 jugadas posibles que son las principales, y la primera que vamos a analizar es la jugada E5. Contra la jugada E5, las negras buscan rompimientos centrales. C5 para presionar en D4, las blancas protegen el centro y las negras juegan caballo C6. Las negras siguen buscando atacar el centro. La línea con alfil de 3 busca hacer un gambito en el centro. Las blancas sacrifican al peón en D4, pero a cambio van a dejar a las negras atrasadas en el desarrollo. Las negras aceptan el sacrificio y después de dama por D4 vemos como las blancas sacrifican un segundo peón para ganar tiempos en desarrollo. El rey negro todavía no está enrocado y las blancas pueden recuperar al peón capturando en D5. Después de alfil D6, dama G4, rey F8, las blancas sacrificaron un peón, pero tienen compensación porque el rey negro todavía se encuentra en el centro y ya no se va a poder enrocar. Otra opción que tienen las blancas es jugar caballo C3, que es una de las líneas principales. Las negras aquí tienen varias opciones. Pueden capturar en el centro y después de caballo por E4, caballo D7, las blancas se van a quedar con ventaja de espacio, pero las negras van a quedar un poco restringidas, pero van a tener buen juego. Alfil G5, alfil E7, enroque corto, y en esta variante las blancas se quedan con ligera ventaja debido a que pueden terminar el desarrollo y activar sus torres más rápido y tienen ventaja de espacio. Las negras también cuentan con la jugada caballo F6 y después de alfil G5 podrían interponer a variantes ya conocidas. Por ejemplo, si capturan en E4, después de caballo por E4, alfil E7, y llegaríamos a posiciones similares a la anterior variante. Las blancas igualmente se quedarían con ligera ventaja. Otra opción en lugar de D por E4 sería alfil E7. Después de E5, caballo F a D7. Aquí las blancas tienen dos opciones. La jugada natural sería capturar en E7, después de dama por E7 jugar F4 y con enroque corto caballo F3. Las blancas cambiaron el alfil de casillas negras por el alfil de casillas negras de las negras, que era su mejor alfil, y les dejaron a su alfil malo que está en C8. Después de C5, D por C5, las negras van a luchar por desarrollar ese alfil de C8. Alfil de 3, F6 presionando el centro, G3, caballo por C5 y enroque corto. La posición de los peones negros en el centro da a las blancas una pequeña ventaja. La última opción que tienen las negras es la jugada alfil B4.
Es una de las líneas más agudas donde atacan las blancas al caballo en F6 y las negras atacan al alfil en G5. Después de alfil D2, alfil por C3, B por C3. En esta línea las blancas se quedan con el rey en el centro, pero a cambio logran incomodar a las negras en el flanco de rey. Continuamos con una de las líneas más jugadas que hay en la defensa francesa, es la variante alfil B4, que se llama la variante Winauer. Las negras atacan al caballo en C3, el caballo en C3 es el que defiende al peón que se encuentra en E4, por eso las blancas juegan E5. Inmediatamente las negras contragolpean en el centro con C5 y viene la jugada A3. Después de alfil por C3, B por C3, las negras doblan peones, pero no es una debilidad grave para las blancas. Debido a que esos dos peones no se encuentran en una columna abierta, las blancas no tienen grandes problemas. Después de caballo E7, dama G4, las negras van a sacrificar a sus dos peones, pero a cambio van a lograr generar un ataque en el flanco de dama. Las blancas se van a ver obligadas a ceder algo de material para lograr desarrollarse. Esta posición es una de las líneas más agudas que hay en la defensa francesa. Las blancas, para evitar complicaciones de la defensa Winauer, recuerden que con caballo C3 existe alfil B4, las blancas están intentando caballo en D2. La idea es evitar la jugada alfil B4, en este momento ya sería mala, por la jugada C3. Por eso con caballo D2 se evitan las complicaciones. Aquí hay dos opciones buenas por parte de las negras. Una es la jugada directa en C5. Las blancas cambian en el centro y las negras tienen dos opciones. Hay una opción de sacar a la dama jugando dama por D5. Las blancas lo que van a hacer es ganar tiempos atacando a la dama negra. Alfil C4, dama D6 enroque, caballo F6 y con caballo B3 las blancas van a recuperar el peón. Las negras no tienen forma satisfactoria de defender el peón y en esta variante las blancas se quedarían con ventaja de espacio. La otra opción por parte de las negras es capturar con el peón. Las negras deben estar preparadas para quedarse con un peón aislado. Después de caballo G, F3, caballo C6, alfil B5, alfil D6, las blancas se desarrollan y van a dejar a las negras con el peón central aislado. Alfil G5. Recuerden que cuando hay un peón aislado, las blancas, si están luchando contra ese peón aislado, lo deben frenar. Deben bloquearlo, en este caso en la casilla D4, ya se encuentra el caballo blanco, y las negras deben evitar cambios de piezas. Tratar de que ese peón aislado gane espacio y generar un ataque activo. La última opción que tienen las negras es la jugada caballo F6. Las blancas ganan espacio con E5, caballo F en D7 y alfil D3. En esta línea, las blancas se quedarían con ventaja de espacio, tendrían un centro sólido de peones y las negras van a tratar de minarlo. Con la jugada F6 tratan de romperlo. Después de caballo por F6, enroque corto, alfil D6, caballo C3 y enroque corto.
Igualmente es una variante muy aguda donde las negras van a buscar la jugada E5 y las blancas van a tratar de presionar en el centro y dejarles ese peón retrasado en E6. Para terminar este video les voy a mostrar una línea en donde pueden sorprender ustedes a los jugadores de la defensa francesa. Es una línea que recomendó Paco Vallejo. Después de E4, E6 es la jugada Dama E2. Aparentemente se ve una jugada dudosa, pero vamos a ver algunos planes. Anteriormente había una línea con D3, después de D5, caballo D2. Es una línea que se le llamaría el ataque indio de rey. La idea es jugar G3, alfil G2, pero se demostró que es una línea lenta. Con la jugada Dama E2 se perfecciona eso. La idea es que si las negras juegan D5, después de E por D5, no van a poder capturar con peón. Tienen que jugar dama por D5 o hacer un gambito jugando caballo F6. Después de dama por D5 vendría caballo C3 ganando un tiempo. Dama D8, si se juega dama A5, sería una defensa escandinava sin sacar al alfil de C8. Las blancas tendrían más ventaja que en una escandinava normal. Si se juega dama D8, vendría caballo F3, C5 y caballo E5. Después de caballo F6 vendría G3 para después jugar alfil G2, y en esta línea las blancas se quedarían con ventaja. La mejor opción que tienen las negras es la jugada C5. Desgraciadamente para las negras ya no sería una defensa francesa, sería un tipo de siciliana. Después de caballo F3, caballo C6, las negras quedarían confundidas porque en lugar de jugar una defensa francesa, se metieron a territorio de la siciliana. Otra jugada en esta posición sería alfil E7 y las blancas ocupan el centro. Después de D5 vendría E5, C5 y dama G4. Esto obliga a que las negras regresen al alfil porque hay un ataque sobre el peón en G7 y sería una defensa francesa un poco mejorada. En conclusión, si ustedes quieren utilizar esta sorpresa, estudien mucho después de dama E2 la jugada C5, después de caballo F3, caballo C6. Siempre que las negras intenten meter el caballo en D4, ustedes jueguen C3. Después, si juegan las negras D5, nosotros podemos jugar D3. Y también se puede jugar G3, alfil G2 y enroque corto. Si las negras intentan jugar G6 y alfil G7, las blancas pueden ocupar el centro. Incluso aquí las negras deben tener cuidado porque si juegan E por D5 perderían material después de caballo C en E7, D6, dama 5, caballo B de 2 y no tienen forma de salvar al caballo en E7. Hasta aquí este video. Recuerden, si quieren ver más videos sobre teoría, suscríbanse, no olviden revisar los videos anteriores de teoría y nos vemos en un siguiente video acerca de las aperturas.